Al oído, William. Bueno, doctor Londoño, este país, pues, se salvó ya. Reforma política. No, más ¿cómo se llama lo del impulso a Colombia? ¿Lo de qué? Colombia repunta. Colombia. Con Colombia repunta y la reforma política quedamos hechos, Montserrat. Vea, Ya, Colombia ¿qué más necesitamos? De manera que usted que nos oye y que no sabe qué hacer, que tiene los hijos desempleados, que no encuentra horizonte por ninguna parte, tranquilo. Fresco Con ahí. la reforma política de Cristo, de Juan Fernando, pues, no de Cristo nuestro Señor. ¡Ay, cuidado! Más el Colombia repunta, estamos hechos. Es que son tres ¿Cierto? cosas, doctor Londoño. Sí. La red no forma son política. Dos. La red forma política que ya presenta Juan Fernando Cristo, donde los niños desde los 16 años van a poder votar y bueno, y se suprime la vicepresidencia y otras cosas que ya hablaremos más adelante. Colombia repunta, lo que pasa es que el ministro puso en Twitter otra cosa. Y el decreto Montserrat que prohíbe la corrupción en Colombia. Esto quedó prohibida la corrupción. Prohibida, sí. Uy, eso está buenísimo, no se nos había ocurrido. La prohibieron. ¿Quién no quiere vivir aquí en un país donde la economía repunta, donde hay una reforma política nueva que garantizará la paz y en un país donde la corrupción es inexistente porque se por vía decreto? Se prohibió la... Muy agudo, Santiago, muy bueno. Se prohibió la corrupción, Monse. Se prohibió, pero continúa, ¿no? Doctor, ¿usted qué opina? ¿Eso lo pueden prohibir? ¿Y por qué no? Pero la prohibición comprende también el narcotráfico. ¿Prohibido el narcotráfico? Hombre, no lo han prohibido, ¿no? Eso no lo han prohibido. No, pero pues de una vez, ya que están prohibiendo cosas, prohíban el narcotráfico. No, creo que prohibieron fue la fumigación aérea, ¿no fue, Mar? Sí. Bueno, es así, los bombardeos y la extradición. A los narcotraficantes los están legalizando, que es al revés, ¿no? Se les están colando todos por esa justicia especial para la paz, que en realidad son todos narcotraficantes, ¿no? Pague usted la franquicia, pague usted la franquicia y hágase dueño de un frente de la guerrilla. ¿Dónde lo quiere? ¿En qué departamento? Sí. Tenemos 26 zonas veredales. Y listo. Oiga, yo sí hago una pregunta. Con esto de la red forma política, porque así se llamó la iniciativa que presentó Juan Fernando Cristo ayer en la Comisión Primera de la Cámara, la red forma política. Sí. ¿Cuál es el afán de suprimir la vicepresidencia, William? Pues ¿cuál es el afán? Ay, pues por Dios. Doctor Londoño, contamos. A ver, cuente. Contemos, sí. Autoríceme para contar. Bueno, va a contar. ¿Es miedito o qué, William? No. Sí, es claro. Miedito a que le tiene miedito a algo y por... No, yo para mí no. Suyo, no. No, le da más, el como suyo. dicen por ahí, le da más miedo a una vaca cuando la ordeñan. No, el Vea, suyo. Yo le voy a contar esto. Es que como habían pensado que el doctor Álvaro Uribe podría hacer una fórmula vicepresidencial, entonces hay que suspender la vicepresidencia. Asustados. Y si en eso cabe la fórmula, Londoño presidente, Uribe vicepresidente, por Dios. Ay, no sea chistoso, Willy. No sea chistoso. Vea, entonces, reforma política sin vicepresidente. ¿Por qué van a quitar el vicepresidente? Pero algo hay que hacer. Entonces, lo que están diciendo es que tendremos otra vez la figura del designado. Y entonces, ¿el designado qué va a hacer? Y otra pregunta, una pregunta estratégica, William. ¿Qué hacemos con el Palacio del Vicepresidente? Yo no sé, doctor. ¿Qué hacemos con semejante? Pues está el designado, ¿no? La figura del designado, que la verdad, yo no sé muy bien en qué consiste. Que meten al designado allá, pero pues queda el designado como vicepresidente. Claro, eso es lo que yo estoy pensando, pero... Una casona con estilo Salmona. Yo creo que vivir allá debe ser una tortura, porque eso se ve como muy frío. Sí, bueno, frío. Esas construcciones de Salmona pues tienen un estilo muy especial y considerado uno de los grandes arquitectos que tuvo este país en toda su historia. Pero ¿qué hacen con eso?
¿Qué hacen con eso? ¿Y cómo le parece listas cerradas? No, yo con eso yo estoy de acuerdo, lo único. Bueno, no, pero le digo yo que cómo le parece para la clase política que le digan que tiene que cerrar la lista. Sí. Es decir, que cada senador no sale con su plata y con su clientela y con su gente y con sus billetes a buscar su elección propia, sino que tiene que ser el partido el que proponga la lista, como los partidos serios del mundo. Pero hay un asunto ahí, doctor Londoño, que hemos denunciado aquí en La Hora de la Verdad. Recuerde usted que en el acuerdo que firmó el gobierno y las FARC y que refrendaron en la notaría de la calle, ¿qué calle es esa, William? En el Congreso de la República. Entonces, ¿qué hicieron? Acuérdese que la vinculación del umbral con la obtención de la personería jurídica se suprime. Entonces es muy fácil que digan, va a haber listas cerradas, pero ahora sin umbral, luego entonces volvemos a lo que nos pasó en el 91, que cada uno creó su propio partido, porque ahora usted puede crear un partido demostrando un número de afiliados. Ya no requiere el umbral, doctor Londoño, hay que leer el acuerdo y verá. De manera que si ponen las listas cerradas de esa manera, lo que vamos a volver a tener es lo que se llamaba en su momento los partidos de garaje, el carrusel, ¿se acuerda? Claro, entonces yo aspiro con unos votos en Bogotá. Porque si hay umbral, las FARC no pueden ser nunca un partido político. ¿De dónde van a sacar votos las FARC? De ninguna parte. Y que se acaba la circunscripción nacional al Senado. Sí, señor, quieren volver a la circunscripción regional. Entonces, a ver, yo les hago una pregunta bien sencilla. ¿Cuántos son los departamentos hoy? Que yo estudié geografía cuando eran 16 los departamentos. ¿Ahora cuántos son? 32 y el Distrito Especial de Bogotá. Sí. Muy bien, 32. Entonces, ¿cuál va a ser el mínimo de representación en el Senado de cada departamento? Tiene que ser mínimo 2. Claro, ¿cierto? 2, serían 66. Entonces, no 32, por 2, 64. Porque Bogotá es un distrito electoral adicional. Ah, bueno, sí, pero muy bien. 64 más Bogotá, entonces son 66. 66. Y luego viene la participación por población. Entonces, por población quedan 34 para que fueran 100. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Bogotá y el Guaviare, dicho sea con todo respeto por usted, de Mar? Sí. Entonces, termina con que Bogotá tiene un senador más que el Guaviare, por ejemplo. Claro, y sería por un tema de población, ¿no? Por la cantidad de ciudadanos que tienen los dos, el distrito capital y lo que tiene San José del Guaviare, porque, por ejemplo, el departamento de tener 150.000 habitantes versus 8 millones que tiene, 9 millones que tiene Bogotá. El paisano de aunque así es en los Estados Unidos, ¿no? En los Estados Unidos hay 2 senadores por estado independientemente de la población y luego la representación de acuerdo con el número de ciudadanos que habitan en un estado varía es en la Cámara de Representantes. Pero ¿saben qué vamos, Santiago, doctor Fernando Monserrat William? En que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que hoy a las 9:30 presentará esta propuesta a la gente de la Unidad Nacional, con ello quiero decir los partidos que apoyan la paz, con ello quiero decir los amigos del presidente Santos, ya no sabe qué hacer. Él dice que en parte esa reforma irá por fast track, pero que por otra parte tendría que ir por el camino ordinario. ¿Quién entiende eso? Bueno, pero perdónenme un momentico porque Santiago no se me puede ir con la soga entre los cachos, recordándome la estructura de los Estados Unidos y la estructura del Senado. Es que ese es un régimen federal. Y un régimen federal que tuvo su origen en que los estados eran completamente independientes. Y entonces les decían, venga y participemos en esta gran federación. Y dice, sí, pero a mí me dan igualdad de tratamiento a los demás. Eso es verdad, sí, señor. Entonces ese es un fenómeno político y un fenómeno histórico completamente distinto. No se parece en nada a lo que hay aquí. Entonces aquí el problema es de la población. Y yo les repito, ¿cómo y por qué y de dónde? Bogotá con 8 millones de habitantes o 9 millones de habitantes va a tener la misma representación que Arauca o el Vaupés. Entonces, eso no funciona. A eso le dimos infinidad de vueltas cuando la reforma política del referéndum, que propusimos con el presidente Uribe, para reducir el tamaño del Parlamento, para reducirlo. Lo menos que necesita el país es que le den la noticia de que tiene 50 senadores más.
Sí, mire, dice este oyente, fantasmas y firma, este oyente dice, los Estados Unidos tienen 100 senadores con 7 veces la población de Colombia y 7 veces nuestro territorio, ¿no recuerda? Es una buena reflexión. Entonces, los parlamentos y los senados tienen la tendencia a ser muy cortos en número. Pero si usted vuelve a las representaciones regionales, pues esto le hace explosión. Y vaya uno pues a manejar el tema. Por eso en la Constitución del 91 se planteó la circunscripción nacional, para que el senador no fuera senador con una clientela en un determinado sitio, sino que tuviera que recorrer el país buscando votos. Eso se prostituyó, como tantas cosas en política, porque los senadores no salían a buscar votos, sino a buscar alianzas con gente en las regiones. Entonces usted, yo soy costeño, pero usted en Santander, en Lebrija, me apoya y entonces yo le apoyo a una Cámara de Representantes, no sé cómo, en fin, eso se hizo una negociación que hace que los senadores tampoco sean figuras nacionales. Pero yo le vuelvo a preguntar lo que me preguntaba hace un momento en el editorial, ¿eso es lo que le importa a los colombianos? No, pero nada. Eso es lo que le interesa al hombre de la clase media que dice, ¿y ahora cómo voy a mantenerme sobre la faz de la tierra con estos ingresos y con estos gastos y con estos impuestos y sin empleo y sin horizonte? Oiga, doctor, esto es lo que le interesa a la gente pobre de Colombia, que cada vez ve más lejos la posibilidad de un plato de comida. ¿Eso es lo que le interesa? Oye, les tengo una pregunta, hablando de esta red forma política. Resulta que el ministro Cristo de Mari incluye 2 asuntos. Primero, el voto obligatorio por 2 periodos. Sí. Después vuelve a no ser sí. Y que puedan votar los mayores de 16 años. Es decir, muchos estudiantes de colegios podrían votar. ¿Por qué por 2 periodos? Esa es una. Y la segunda es que sin umbral, precisamente para que las FARC no vayan a tener una derrota electoral y puedan mantener cierta representación en el Congreso, algunos dirán que más allá de los 5 representantes y 5 senadores, que es lo mínimo que van a tener hasta el año 2026, me llama la atención la lista cerrada, doctor Londoño, porque si se mantuviera la circunscripción nacional, volvemos al carrusel. ¿Qué es eso? Entonces yo tengo 10.000 votos en Bogotá, y Demar tiene 8.000 votos en el Guaviare, y William tiene 7.000 votos en Caldas, y entonces hacemos una lista cerrada, aspiramos, porque no hay umbral, sacamos 30.000 o 27.000 votos, que fue con lo que llegó Pía Córdoba al Senado en el año 2002, yo estoy en el Senado 1 año y medio, luego me retiro y entra Demar, y luego se retira Demar y entra William. ¿Eso puede volver a pasar o no, doctor Londoño? Pues es que esa fue la política que tuvimos. Esa fue la política que tuvimos. Y entonces eran senadores de 20.000 votos y de 25.000 votos aquí y allá y acullá. Claro. Pero vuelvo a preguntar, ¿eso le importa al colombiano medio? ¿Esa es la preocupación que la gente tiene? La gente que está haciendo cola en este momento en los hospitales porque no hay un médico que lo atienda. Los padres de los niños que se están muriendo de cáncer y no hay manera de que atiendan a sus hijos porque las EPS están quebradas. La gente que va a Café Salud y encuentra semejante mare magnum que es Café Salud. Los padres de los niños que tuvieron que despedirse de ellos a las 6 de la mañana, pero que vuelven a las 12 del día y que los papás no saben qué va a ser de la vida de sus hijos de las 12 del día a las 7 u 8 de la noche cuando ellos puedan volver a sus casas. ¿Eso es lo que les importa? Le importa a la mitad de la gente de Colombia empleada. Santiago, no olvide esa cifra. La mitad que no tiene un empleo formal, es decir, que no tiene un recurso de cesantía, es decir, que no tiene unas primas, es decir, que no tiene una seguridad social, es decir, que no tiene nada. ¿Nada? ¿Eso es lo que le importa? ¿Que la lista sea abierta o cerrada? Maldita sea. Por eso usted le pregunta a los colombianos qué opinan de los partidos políticos y le dicen lo que le dicen. ¿Por qué no creen? Recuerde usted, doctor Londoño, una cosa más grave. Recuerde, lo dijimos acá, William, qué pena. La revista Forbes el año pasado, en noviembre, publicó un informe bien interesante. Colombia, el país de los 60 que encuestaron, donde a la gente menos le interesa la política.
no les importa, les dejó de importar, porque si usted ve la encuesta de desarrollo hoy, la gente dice, yo estoy preocupado para poder hacer el mercado el fin de semana. Claro. El problema es de corrupción y coinciden, doctor Fernando, hoy todos los líderes de opinión en el país que han tomado este tema como el tema del día en sus medios de comunicación y dicen, aquí el problema no es si los niños votan a los 16 años, si se elimina la vicepresidencia, si se financian las campañas, el problema es la corrupción. Y todos coinciden en decir que esta es la gran cortina de humo del gobierno para tapar el escándalo de Odebrecht. Ojo que esa corrupción llega también al tema de la justicia, ¿no? Porque usted dice, Santiago, que los colombianos no creen en los partidos políticos, no creen en la política en general, pero tampoco en las instituciones como la justicia. Que si un país no cree en la justicia, ¿dónde está la democracia? Pregunto. ¿Pero qué van a creer en la justicia si ven a las cortes como cortesanos del gobierno? ¡Claro! Y cuando uno ve a una senadora como Sofía Gaviria hablándole de frente al país, mostrándole todos los horrores y los errores al partido de gobierno, al partido de la unanimidad nacional, pues uno dice, hay gente todavía con los pantalones muy bien amarrados, que se lo sabe poner y que da ejemplo. Y que ha dicho la verdad, porque lo que ella ha dicho brevemente es que este proceso de paz con la guerrilla de las FARC, que lo llamaron de paz, que giraba en torno a las víctimas, es una gran farsa porque las víctimas ni fueron escuchadas ni tomadas en cuenta. ¿Cómo le parece, doctor Londoño, la posición de Sofía Gaviria, la senadora? Bueno, y usted entrevistó al doctor Vargas Kemba. ¡Claro! Usted lo entrevistó. Usted me sugirió y ahí mismo. Eso bueno, fue. Y él lleva años luchando por las víctimas en Colombia. Sí, señor. Su familia fue víctima de las FARC. Es que uno no puede hablar de memoria sobre estos temas. Sí, señor. Es que cuando las FARC asesinaron a su padre, a su hermano, cuando trataron de asesinarlo a usted, cuando asesinaron a sus amigos, sí, señor. Entonces ve la cosa desde cierta perspectiva. Las víctimas, las familias que perdieron a alguien a quien secuestraron las FARC y hasta el sol de hoy. Claro. Quique, ahí está la mamá de Quique. Quique, no hay derecho. No. Para esa señora una semana se junta con otra semana, un mes con otro mes, un año con otro año. El tiempo se congela. El tiempo, pero por favor, y a las víctimas, ¿qué se les dice? No, tranquilos que los asesinos vienen ahora al Congreso de la República. ¿Cómo le parece? Entonces nos damos un abrazo y son los próceres en el Congreso de la República. Y mientras tanto, y desde ahora tienen representantes. Y representantes con carro blindado y que se enojan además cuando uno les dice que son terroristas. Pues si son los representantes de los terroristas, ¿qué serán? Pues terroristas. Obvio. Terroristas. Pero ¿y las víctimas? Las víctimas sí no tienen espacio. Ninguno. Bueno, pues vamos a hablar, si les parece, con Sofía Gaviria para que nos cuente cómo es esta lucha y eso en qué está y cuál es la entidad que le han dado políticamente a una entidad dramática y trágica que es la entidad de las víctimas en Colombia, las víctimas de las FARC. En un minuto la senadora por el Partido Liberal, Sofía Gaviria, estará con nosotros en la Hora de la Verdad y les hablábamos al oído. Son las 7 de la mañana, 43 minutos.